Hola terrícolas, es probable que no tengan idea quién soy. Mi nombre es Marciano Moreno y cuento historias en el internet. Si me dan unos minutos de su tiempo, quiero contarles una historia que, en honor de mis amigos de Canal Anfibia, se trata sobre libros. En la biblioteca de mi padre había un libro, una copia de Historias de Sarmiento de Leopoldo Lugones. En su primera página una dedicatoria: con mucho cariño y respeto al maestro amigo de un alumno que lo estima, cuarto año F 1982. De ese breve texto desprendí que este libro no era de mi padre, sino de mi tío, su hermano, que es profesor, y que su presencia en la biblioteca es probablemente uno de sus préstamos que se extienden por olvido indefinidamente. Que existió alguna vez una amistad entre este pupilo, que hoy debe tener alrededor de 52 años, y su maestro. Y que es un regalo bastante apropiado para un profesor, ya que Domingo Faustino Sarmiento es conocido como impulsor de la educación pública en Argentina. Pero lo que más me llamó la atención es una marca en el margen de la página 63, resaltando un párrafo que habla sobre la muerte de Sarmiento. A diferencia de la dedicatoria, es poco lo que podemos saber de estas marcas. No sabemos ni quién las hizo ni cuándo las hizo, solo que hubo una vez alguien leyendo este libro y que este párrafo particular le interesó de alguna manera. Este es el maravilloso mundo de la marginalia. Marginalia es una palabra que abarca las expresiones, dibujos, subrayados, paréntesis, manículas, notas, listas y comentarios que aparecen en los márgenes de la página. Si han escuchado la palabra antes, es probable que haya sido en relación a las ilustraciones y comentarios, a veces apropiados y otras no tanto, dejados por escribas y copistas medievales en sus manuscritos. La internet ama esas imágenes descontextualizadas, de figuras extrañas como caballeros peleando contra caracoles, animales antropomórficos, situaciones sexuales y escatológicas, y toda clase de locuras que han sido compiladas en blogs, artículos y listas. Un popular ejemplo es este comentario, dejado por un lector furioso que dejó su libro abierto durante la noche y un gato orinó en sus páginas. El comentario maldice a ese gato y todos los gatos y advierte a otros lectores a que guarden sus libros antes de irse a dormir. Decía Richard de Bury en el siglo XIV: estos jóvenes irreverentes, que tan pronto han aprendido las formas de las letras, inmediatamente, si tienen la oportunidad, se convierten en infelices comentaristas. Puede que ustedes estén a favor de la marginalia y la practiquen en sus lecturas regularmente, o que concuerden con de Bury y piensen que es un acto vandálico que devalúa el libro como objeto, una falta de respeto contra el autor. Sea cual sea tu postura, démonos un tiempo para hablar sobre la importancia histórica de esta práctica. Hay quienes consideran al poeta, filósofo y crítico inglés Samuel Taylor Coleridge como la persona que usó el latinismo marginalia y popularizó este tipo de prácticas, siendo él mismo un reconocido escritor de los márgenes. Hay libros y artículos dedicados al estudio de sus anotaciones, escritas en sus propios libros y en libros ajenos. Son tan numerosas y específicas que sabemos, por ejemplo, que en 1801 leyó La crítica de la razón pura de Immanuel Kant, y tenemos de esa lectura opiniones e ideas. Heather Jackson, que es una experta en marginalia, considera la época de Coleridge la era dorada de las anotaciones al margen, e identifica la práctica como un proceso bastante social. La idea de que la marginalia no era solo entre lector y texto, sino que se compartía con otras personas. And it was socially acceptable. People who were good at it were valued. People let them know that they valued their marginalia by inviting them, giving them their own books, and inviting them to mark them up. Esa es la voz de la propia Jackson. Libros anotados circulaban entre colegas, amigos, intelectuales y amantes. William Blake, por ejemplo, escribió notas al margen en plena conciencia de sus futuros lectores. The thing to say about these early marginalia is that they reveal the way that people used their books and the way that people shared their books. Because it was a very social practice. Los libros son inmensamente privados e intensamente sociales, y la marginalia es el puente natural entre esos dos estados, comenta el autor y crítico Sam Anderson, que la llama un lejano ancestro de un muy lento Twitter. ¿Pero qué podemos encontrar oculto en los márgenes que valga la pena? Portugal, 1 de noviembre de 1755. Un poderoso terremoto azota la ciudad capital de Lisboa, seguido de un terrible tsunami y un incendio. A pesar de que el desastre natural afectó a mucha gente e incluso a la política de la época, los testimonios directos son escasos. La mayoría de testimonios oculares disponibles provienen de extranjeros residentes en Lisboa, que relataron la tragedia a través de cartas a familiares y amigos en sus lugares de origen. En 1758, 3 años después, se publicaba el libro Historia Universal dos Terremotos de Joaquim José Moreira de Mendoza, considerado por algunos como la narración definitiva de los hechos.
Una copia de ese libro fue comprado por la Librería Pública de Nueva York a principios del siglo XX. Y entre las páginas 123 y 139, escrito a mano en los márgenes inferiores y laterales en tinta café con una letra muy legible, podemos encontrar un testimonio anónimo de los hechos, que comenta sobre la obra en que está escrito. No tenemos idea de su nombre o profesión, pero su experiencia en el terremoto, tsunami e incendio permanece viva a los bordes de las páginas. Y es verdad que no todas las notas al margen esconden testimonios perdidos sobre hechos históricos, pero el estudio de la marginalia nos permite hacer un ejercicio bastante interesante. Nos da la oportunidad de encontrarnos con los autores en una posición diferente, la de lectores. Es por eso que es posible encontrar recopilaciones y análisis de diferentes marginalias. Edgar Allan Poe escribía en el prefacio su compilación de textos misceláneos, a la que llamó adecuadamente marginalia. Al obtener mis libros siempre solicito un amplio margen. Esto no tanto por el amor a la cosa en sí misma, por agradable que sea, sino por la facilidad que me brinda para escribir pensamientos sugeridos, acuerdos y desacuerdos de opinión, o breves comentarios críticos en general. ¿Nos revela algo real la marginalia sobre quienes la escriben? Eso va a depender de si creen que es posible o incluso relevante conocer al autor. Ciertamente hay quienes creen que sí. Thomas McFarlane la define como sinecdóquica, en el sentido de que expresa en breve el ethos intelectual completo del autor, revelando su opinión sobre los trabajos leídos, patrones o principios en sus gustos estéticos. A través de la marginalia encontramos una forma de leer, no pasivamente, entrar en el texto pleno, colaborar con él, conversar con la voz autoral en un plano plenamente textual. Shut up! Cursing the heavens in futility. No, I'm not. I'm cursing you, you stupid boy, so shut up and leave me alone! Porque la marginalia no es solo cosa de lumbreras. Podrán ser más populares las anotaciones de David Foster Wallace que las nuestras, pero a fin de cuentas, cualquier persona que lea con un lápiz en la mano es capaz de participar. Abundan las defensas sobre lo que la marginalia puede hacer para avivar el pensamiento crítico en estudiantes y lectores, en lo que Mortimer Adler llama tomar posesión del libro, en su breve artículo How to Mark a Book. ¿Y qué pasa con la marginalia en la era de las redes sociales y los lectores electrónicos? Esta es mi copia de Almas Muertas de Nikolai Gogol, y me sorprendería si es que pudieron leer la portada porque está extremadamente gastada. Y no lo estoy mostrando porque sí, lo necesito para ilustrar el siguiente punto. Los e-readers son buenos cumpliendo la función de dejarnos leer, pero no tan buenos en algo que los libros físicos hacen muy bien: recopilar metadata sobre la lectura, registrar la experiencia de leer. La portada gastada, la página doblada, el color del papel, las marcas, son tan importantes como la calidad del papel, el color de la tinta, la disposición, el encuadernado y las anotaciones, y tanto también como el texto impreso en sí mismo. Esta metadata nos cuenta la historia del libro. ¿Cómo reconciliar la marginalia con los lectores electrónicos entonces? Complejo. Aún existe cierta fricción entre la interfase que la diferencia de la facilidad de la nota escrita a mano. Es cierto que los e-readers modernos facilitan la navegación y consulta a un nivel diferente que la del libro físico, y nos permiten hacer notas con un poco de dificultad, sí, pero seleccionar texto y marcar páginas es relativamente sencillo. De hecho, incluso han tratado de llevarlo un poco más allá. En 2010, Amazon lanzó Popular Highlights, que marcaba los pasajes y fragmentos más populares entre sus usuarios. Sam Anderson propone ir más lejos, con una futurística y marginalia, la habilidad de descargar y sobreimponer en el texto virtual la marginalia de otros comentaristas, la habilidad de hipercargar el texto de nuevas críticas e interpretaciones. ¿Qué tal si pudiéramos leer el texto como lo leyó Blake, o Poe, o Platt? Sería genial, ¿no? ¿Y por qué no seguir explotándolo más allá? Al infinito y más allá. ¿Por qué quedarnos con autores famosos? ¿No sería fascinante saber qué partes de Hamlet atraen a un lector en China? ¿O qué notas escribe en el margen de sobre el origen de las especies un estudiante en Nicaragua? Sam Anderson dice: esto, me parece, sería una utopía de la lectura. Podría incluso convertirse, si nos ponemos optimistas y grandiosos, en una revolución del tipo de la imprenta de Gutenberg. No para la escritura esta vez, sino para la lectura. Los lectores nunca antes habían tenido un mecanismo para, de forma masiva y fácil, compartir sus respuestas al texto con otros lectores. Ahí, en el texto mismo. Y entiendo, tal vez prefieran su texto limpio y eso está muy bien. Hay estudios que demuestran que hay una diferencia, aunque mínima, entre leer en papel y leer en una pantalla. Cameron cita un par de estudios y trata de postular su respuesta desde el diseño, diciendo que si el texto compite con otros elementos que comunican en paralelo,
Eso retrasa la lectura. La interfase no debe interferir con o ser el foco de la atención del usuario. Ese es un principio básico de diseño. E interfaces que son todo o nada impiden que el usuario pueda definir su propia experiencia con el texto. Pero de eso se trata, de proponer nuevas formas de interactuar con el texto, de usar la tecnología para crear una nueva forma de leer, diseñada a nuestra medida. ¿Es demasiada especulación sobre el futuro? Tal vez. Pero ¿no tiene la marginalia algo de eso? De viajar en el tiempo. Algo social, pero también algo de inmortalizante, de preservación, de congelar el momento de la lectura, de quien sea, para la posteridad. People knew that books were more durable than they were, so that when they were gone, somebody else would be reading their books. Bueno, terrícolas, espero que hayan disfrutado de esta historia. Si es así, por favor, compartan y comenten más abajo. Me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes sobre la marginalidad. ¿Crimen mortal o práctica aceptable? Escriben ustedes en los márgenes de sus libros. Y si les interesa conocer más sobre estas extrañas y locas ilustraciones medievales que mencioné al principio de este video, les quiero recomendar un Tumblr que se llama Discarding Images. Y si quieren saber por qué algunas de esas locas ilustraciones tienen caballeros peleando contra caracoles, hay un video en Vox, un artículo en EO9 y un paper muy interesante que se llama The Snail in Gothic Marginal Warfare, que es de Lillian Randall. Todos los links en la descripción. Mi nombre es Marciano Moreno y pueden encontrarme en Facebook El Marciano Moreno, en el Twitter Marciano Morenus o en mi canal de YouTube, donde podrán encontrar muchos más videos como este. Los dejo de vuelta con mis amigos de Canal Anfibia. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Marciano Moreno y nos vemos muy pronto, terrícolas. Ya sea.